Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la primera conferencia de estas jornadas. Tenemos con nosotros a Iliana Diegues. Es una investigadora que vive y trabaja en la Ciudad de México. Escribió en torno a prácticas artísticas y estéticas, cuerpos, violencias, memoria, teatralidades y performatividades. Es curadora independiente de exposiciones vinculadas a estas problemáticas y expuestas en la Ciudad de México, Medellín, San Pablo y Salvador de Bahía. Es profesora invitada en varias universidades latinoamericanas, donde ha impartido conferencias y o seminarios de posgrado. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, Ciudad de México, donde coordina desde el 2014 el seminario de investigación Cartografías Críticas, Prácticas Situadas. Es doctora en Letras con estancia postdoctoral en Historia del Arte en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3, y es autora de Cuerpos Liminales, La performatividad de la búsqueda, editado en Córdoba en 2021, Cuerpos sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor, editado en Argentina en 2013 y en México en 2016, con traducción al portugués en 2020. También publicó Escenarios Liminales, Teatralidades, Performance y Política en Argentina en 2007 y en México en 2014, con traducción al portugués en Brasil en 2011, entre otros textos. Bien. Bueno, le damos la bienvenida, Iliana. El título del trabajo de la investigadora es La performatividad de los gestos, más en la vida que en el arte. Muchas gracias, Janina, por la presentación y muchas gracias, Arabella, por la invitación a estas jornadas del Instituto de Historia del Arte de América Latina y de Argentina y de América Latina. Bueno, y saludos a todas las personas que están en sala, que estoy viendo que están allí para escuchar. Ante todo, quiero expresar mi solidaridad con el paro nacional que ha tenido lugar en las universidades de Argentina, en reclamo por las mejoras salariales para todo el personal universitario y también en demanda por la continuidad de los recursos que todo Estado tiene la obligación de proveer. Espero que sus acciones tengan incidencias y que puedan seguir insistiendo en la necesidad de la escucha y del cambio, ¿no? Y por lo menos de la no represión económica, que es una forma de represión también, ¿no? Expreso mi solidaridad no solo con el paro de ustedes, sino con todos los paros que se posicionan ante los poderes. Como dije hace unos días en otro evento al que me invitaron aquí en Buenos Aires, bueno, allí en Buenos Aires, considero que las y los pensadores y artistas ejercen un pensamiento en disidencia contra el Estado y contra cualquier tipo de poder. Pienso sobre todo en el teórico palestino Edward Said, cuando planteó la condición exiliar de las y los intelectuales. Creo en nuestro derecho y deber impostergable a pensar críticamente por fuera de cualquier afiliación partidista, incluso institucional. Estar en paro, manifestarse en contra de las decisiones autócratas, salir a la calle y expresarse son derechos de toda y todo ciudadano, pero puede ser un impedimento en algunos lugares, o al menos no es un derecho respetado en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En Cuba, las personas que participaron en las protestas populares y masivas del 11 de julio del 2021 fueron encarceladas. Según el informe de Prisoner Defenders, en abril del 2024, existen 1.100 presos políticos y actualmente más de 60 mujeres encarceladas, presas políticas. Mientras hablo, están bajo venganza gubernamental las personas que pretenden continuar protestando o realizando cacerolazos por hambre, por falta de alimentación y falta de agua, por el apagón nacional de 72 horas que sumió al país en oscuridad absoluta, excepto los espacios concedidos a ciertos círculos del poder, y que aún hoy están bajo la urgencia de no poder continuar actividades de clases ni de trabajo y solamente están autorizadas actividades indispensables, ¿no? Un país paralizado por completo. Lo que hoy vivimos en Latinoamérica no es solo la lucha por la vida contra los regímenes abiertamente reconocidos de derecha o contra dictaduras militares como las sufridas en el Cono Sur. Hoy la vida está visiblemente amenazada por gobernantes que usan la máscara de las edulcoradas utopías socialistas
y que han devenido dictadores que despojan a los ciudadanos de todos los derechos, incluyendo el derecho a una alimentación digna y a su integridad. Ya ni se diga la libre expresión, convirtiendo a miles en apátridas, en exiliados y presos políticos que son realmente presos de conciencia y forzando al exilio a millones de personas, como espero que ustedes estén informados. Esas violencias son violencias de Estado. Es una problemática a la que he dedicado una parte considerable de mi vida y trabajo desde el lugar desde el que vivo, México, apostando a lo que hacen muchos artistas, utilizar las estrategias del arte y de las acciones poéticas para reinventar modos de imaginar formas posibles de vida. Nací en Cuba en 1961 y vivo en México desde hace 30 años, y lo que sucede en ambos sitios impulsa mis acciones y mi pensamiento. Entiendo el ejercicio académico como una práctica ciudadana y política. El tema que he propuesto para hoy, la performatividad de los gestos, más en la vida que en el arte, es un asunto que me convoca desde experiencias y lugares distintos. Comencé a pensar en los gestos a propósito de la poeticidad y de la alta politicidad de varias acciones realizadas por familiares que buscan a sus seres desaparecidos por los necropoderes mexicanos. Pensar y en ocasiones acompañar las prácticas de esas familias buscadoras ha sido una escuela, la mejor escuela teórica para pensar experiencias encarnadas en otros cuerpos y contextos. Voy a hablar de cómo entiendo la práctica como gesto en el artista hoy preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que desde el 11 de julio del 2021 permanece en un presidio de alta seguridad en Guanajuay, Cuba. Desde junio del 2022 fue condenado a 5 años de cárcel por el supuesto ultraje a los símbolos patrios, desacatos y desórdenes públicos. En 2019, durante todo el mes de agosto, y voy a compartir pantalla para poder mostrar eh, las imágenes, ¿no?, de las que quiero hablar. Eh, Les decía entonces que en el mes de agosto del año 2019, Luis Manuel realizó una acción de la cual ustedes están viendo apenas una de sus paradas o momentos, que se llamó Drapeau. En esta acción, Luis Manuel se apropiaba de la bandera como si se tratara de su segunda piel, haciendo de ella un manto afectivo y protector, e invitando a reflexionar sobre el peso de los símbolos patrios en nuestras vidas. La bandera cubana dejó de ser ese objeto ajeno, distante, jerárquico, que el poder reclama para sí y despoja de su simbología cívica. En Cuba, los gobernantes pueden portar la bandera cubana como diseño de vestuario en campañas represivas, pero un ciudadano en disidencia no puede utilizar los símbolos patrios de los cuales se apropia el poder. La imagen de la izquierda, la que ustedes están viendo, es del máximo dirigente cubano, justamente cuando se vistió con la bandera cubana, mientras unos años después encarcelaron a 5 años a Luis Manuel por utilizarla en sus prácticas artísticas. En los procesos de crisis y luchas sociales, los artistas han revisado los símbolos patrios para producir prácticas que pudieran contribuir a una regeneración política. En Perú, y ustedes lo saben también en Argentina, las acciones de manipular y lavar la bandera, propuestas por artistas y retomadas por la sociedad civil, han sido valoradas como momentos de alta significación en la lucha por el destronamiento simbólico del poder. Portar la bandera sobre el cuerpo es un acto que ha implicado incluso protección y reconocimiento de no agresión por parte de las autoridades, como sucedió incluso en regímenes políticos bajo el mandato de Alberto Fujimori. En la trama de contestaciones simbólicas que se fue produciendo en la sociedad peruana en el 2002, saben que el colectivo Sociedad Civil convocó a un ritual de limpieza ciudadana en Campo Marte y luego después en la Plaza Mayor de Lima, y que acudieron cientos de ciudadanos, ¿no?, a lavar su insignia nacional, convirtiendo el espacio público en un gran tendedero popular. Como ustedes vivieron, además, el 9 de julio del 2002 fue realizada en Plaza de Mayo la Bala Bandera, no la Bala Bandera, sino la Bala Bandera, convocada por Arde Arte en protesta contra la violenta represión a la Marcha de la Resistencia del 26 de junio, al movimiento de trabajadores desocupados y al asesinato de dos de sus integrantes, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. La bandera argentina fue sumergida en aguas enrojecidas, metafóricamente ensangrentadas,
Pese al contexto de represión y control policial, ninguna persona fue detenida por realizar acciones con la insignia nacional. Pero en Cuba, realizar una acción pasiva de convivencia respetuosa con el emblema nacional por parte de un artista autodidacta afrocubano no es una opción y sí implica un seguro destino, supuesto delito, un seguro destino carcelario. Después de Luis Manuel, otras personas también fueron condenadas a prisión a 3 años. En el caso de Aniet González, una mujer de 42 años que está presa por 3 años en Camagüey por justamente solidarizarse con Luis Manuel y tomar esa fotografía en respuesta a una convocatoria La bandera es de todo que circuló en las redes sociales. La práctica performativa realizada por Luis Manuel habilitó formas de relación desde espacios independientes con públicos que no hacen parte de los procesos de circulación del arte oficial. Desde esto voy a poner algunas imágenes de obras del trabajo de Luis Manuel para que entiendan de qué artista estoy hablando y me voy a detener en dos acciones en las que hablo de la construcción como gesto o que yo entiendo su construcción como gesto. Incluso el artista también ha usado esa palabra y lo cito concretamente. Desde estos espacios, su práctica devino ejercicio de interpelación político-cívica en el que se expandieron objetualidades como artefactos de intervención social. Sus operaciones artísticas incluyen agencias colectivas que lograron abrir zonas de disenso y contrainstitucional en un país donde el control es ejercido desde el esmerado exceso. Acontecimientos como la creación de la Bienal 100, de la Bienal 00, evento alternativo a la Bienal de La Habana. Y voy a poner dos imágenes muy bonitas, además, ¿no? De este joven, de este guapísimo joven cubano. Eh, Son dos de las acciones que corresponden a una pieza que él creó, Miss Cuba, Miss Bienal, como parte de las acciones de la Bienal alternativa a la Bienal de La Habana. Eh, Constituye este tipo de acciones una referencia importante para pensar otras formas de gestión y organización autónomas que aún en condiciones difíciles pueden sostener el arte como práctica de liberación. La obra de Luis Manuel Otero se ha consolidado desde experiencias situadas y de procesos comunitarios y afectivos del propio barrio, ¿no? Aquí algunos de los artefactos que él construyó para jugar con los chicos y los jóvenes del barrio. Desde esos entornos en los que se valoran los oficios y las manualidades, Luis Manuel concibió su práctica como utilidad para la vida y como servicio a quien los requiera. Su obra asume el reciclaje como forma de resistencia, como él mismo ha referido en algunos de sus títulos, ¿no? Resistencia y reciclaje, por ejemplo. Sus materiales de trabajo son las maderas, los residuos, los palos y trapos, los metales roídos, la retacería, la papelería y la cartonería, incorporando el desgaste y los desechos de su propio contexto para producir esculturas y objetualidades que podemos pensar en diálogo con la estética povera. Es solo un pensamiento, ¿no? El propio artista ha trazado esos vínculos en sus referencias creadoras a las creaciones poveras, como el título de una de las acciones realizada, la acción se llamó Lo que a Michelangelo Pistoletto no se le ocurrió, ¿no? Y por eso digo de esa conciencia de conexión con el arte povera. Y que es parte, esa acción además fue parte de toda una serie que se llamó Con todos y para el bien de unos cuantos, realizada en el 2017. En la galería de la planta baja del hotel Manzana, hoy llamado, antes cuando yo vivía en Cuba le conocíamos todos como la manzana de Gómez, ¿no? Hoy se conoce como la manzana Kepinski, cercana y en La Habana y en un lugar cercano a la tienda de Giorgio Gucci, realizó Luis Manuel la primera acción de este título que justamente nombró ¿Dónde está Mella? Cuestionando la retirada del busto del líder cubano Julio Antonio Mella, que fue fundador del Partido Comunista de Cuba. En los nuevos sitios del consumo turístico y de los exclusivos mercados promovidos por el Estado, están excluidos los mitos, los viejos mitos revolucionarios, o parecen estar excluidos. Pese a la indiferencia de la gente y la insistencia policial para que se retirara, Luis Manuel permaneció rodeando el sitio con su cartel ¿Dónde está Mella? ¿No? Considero que es un gesto además de mucha persistencia. Otero Alcántara, hay videos, ¿no? Donde continuamente se paraba en una esquina, iba la policía, lo quitaba, él se paraba en otra, eh, con una gran disposición y un sentido del humor para solventar todas estas dificultades. Otero Alcántara ha sido detenido en varias ocasiones al desafiar un sistema que reprime cualquier manifestación crítica.
Otero Alcántara además es el fundador del movimiento San Isidro, ubicado en un barrio donde vive una mayoría afrocubana vigilada bajo el estigma de la marginalidad. Desde ese lugar, varios artistas y activistas desarrollaron un movimiento que es paradigma de un imaginario emancipador. Fue el movimiento además que se opuso al decreto 349 que condena la realización de todo tipo de trabajo independiente en Cuba y especialmente de todo tipo de trabajo independiente artístico. Y además este movimiento ha sido muy emblemático también en las luchas contra las fuerzas represoras del Estado. Desde cada uno de los diversos encarcelamientos que ha vivido, Luis Manuel ha persistido a través de sus acciones y sus gestos. Su práctica corporal incluso ha asumido en varias ocasiones huelgas de hambre y sed con consecuencias complejas para su propia vida. La huelga de hambre es una estrategia de protesta y lucha no violenta utilizada por varios artistas, activistas sobre todo, y luchadores sociales en el mundo. Luis Manuel ha ejercido como un acto de cimarronaje, de insurrección y afirmación de vida para exigir su derecho al trabajo independiente, para denunciar la censura, para denunciar la ilegalidad de los procesos jurídicos y penitenciarios en Cuba, pese a la extrema exposición que ello implica para su cuerpo y su propia vida, sobre todo para el restablecimiento de su salud. Me interesa también pensar la configuración y la materia de los gestos, o sobre todo me interesa pensar la configuración y la materia de eso que llamo gestos. El gesto es una imagen que no puede congelarse, que se impone en el tiempo precisamente desde su intensidad y movimiento, involucrando a todo el cuerpo. Los gestos y afectos sostienen las imágenes, pero no se trata de imágenes congeladas, son actos que implican performatividades y movimientos. Dice Didi Uberman que Avi Barbour buscaba en las imágenes el gesto humano. La tensión entre gesto e imagen ha sido abordada por Agamben, quien propuso pensar las casi 1000 fotografías coleccionadas por Barbour en su Atlas Mnemosyne como una especie de representación y movimiento virtual de los gestos de la humanidad, y no como un repertorio inmóvil de imágenes, interesado en problematizar la liberación de la imagen en el gesto. Desde el punto de vista de Agamben, el gesto es como un cristal de memorias y no puede ser reducido al orden estético, sino que pertenece al orden de la ética y de la política, porque a través de los gestos, y cito a Agamben, se asume y se soporta lo humano. Así como se expone el ser en el lenguaje, se expone el ser en los gestos. Movilizada por Agamben, no pienso en el gesto como una forma de patus asentada en el rostro, ni como la plasticidad emocional o anímica condensada en una imagen. Pienso en el gesto como acto que desborda la imagen y configura lo que en palabras de Didi Uberman puede pensarse como el patus de un levantamiento o una revolución capaz de encarnar una arquitectura provisional de las insurrecciones. El gesto puede habitar en la acción, pero no en cualquier acción, sino en aquella determinada por una potencia poética. Si atendemos el llamado de Agamben de pensar el gesto en el orden de la ética, habría que considerar el tejido de afectos que se configuran en un gesto, es decir, su tejido performativo o la performatividad que la habita y sostiene los gestos. No deseo pensar el gesto como una performance artística. Entiendo la performatividad como una serie de prácticas o acciones que insisten en su dimensión expresiva y que inciden en la esfera pública. Lo performativo es un campo de acción que abarca lo socioestético desde una discursividad corporal que se configura en la puesta en ejecución de acciones. En el ámbito de los estudios culturales, George Judith ha problematizado la performatividad como el modo en que se practica cada vez más lo social. Para Judith Butler, se trata de la puesta en ejecución de normas sociales, pero también de la contestación y del rechazo a las mismas, situación en la que emergería lo que Butler ha considerado como performatividad subversiva, en tanto expresiones no armónicas o disonantes que movilizan lo establecido para generar algún tipo de cambio. Esa performatividad, esa performatividad supone una manera de accionar que puede horadar contratos sociales y expectativas del comportamiento, y considero que esa es la performatividad que sostiene los gestos de Luis Manuel. La disputa entre los artistas y el poder
es una disputa por la potencia, por la capacidad de afectación y la incidencia en la vida pública. El arte es estructural y poéticamente una tribuna política por el lugar que ocupa en la vida pública. La disputa entre los artistas y el poder es también por la representación. Los creadores hacen de las estrategias representacionales el centro de sus reflexiones como de sus operaciones estéticas. Y estoy aquí separando la palabra estética, haciendo un juego. Es guión éticas, ¿no? Quiero que se visibilice esa suma de situaciones. Insisto en estas operaciones estéticas como el modo en que se da cuerpo a las acciones éticas. No es posible separar la estética de la ética, la vida como acto, proponía Mikhail Bakhtin, la práctica como un acto ético. Precisamente desde esta encrucijada abordo las zonas de la obra del mencionado artista cubano que ha ejercido su práctica como acción ética en el espacio público, como ejercicio de reclamo y disidencia. Como él mismo ha expresado, su interés radica en accionar sin pensar que estoy haciendo arte. Y esta es una declaración que dio Luis Manuel desde la cárcel en abril del 2023 en una entrevista que realizó su compañera y representante Claudia Genluí. Cuando desde la prisión de Guanajuay, justo la entrevista la da a propósito de haber creado en la prisión de Guanajuay lo que sería una de sus últimas obras, Retrato al carboncillo del gato de Schrödinger. Se trata un poco, lo que pongo es el cartel del anuncio de esta nueva obra de Luis Manuel. Se trata de una salida conceptual a la prohibición de sacar desde la cárcel anotaciones o dibujos. De la cárcel salió una idea que fue materializada por sus colaboradoras Claudia Genluí y Yanelis Núñez. Al referirse a ella, Luis Manuel ha declarado que no se trata de una performance, sino de un gesto artístico involuntario. Con la frase gesto involuntario se refiere a aquellas cosas que nos suceden, que acontecen en la vida y que cambian o hacen que cambie la realidad y que nos cambien a nosotros, como el hecho de estar en prisión. En 1935, el físico y filósofo Erwin Schrödinger ideó el conocido experimento mental del gato. La paradoja de Schrödinger proponía considerar un gato hipotético encerrado en una caja que podía estar simultáneamente vivo o muerto. Ese estado era planteado como una superposición cuántica, que según la interpretación de la mecánica cuántica podría ser modificado al ser observado o al interactuar con el mundo exterior. Mientras no se abriera la caja, el gato estaría en un estado indefinido. Nadie podría afirmar a cabalidad qué sucedía dentro. Nada podría predecirse con absoluta precisión. Digamos que existe un orden no predecible que no puede ser observado, pero una vez que se abre la caja y puede observarse, se altera o se modifica lo que allí está. En un escenario como el de las cárceles, esta paradoja nos interpela. Una prisión es una caja de probabilidades cerrada a la visión pública. Como ha dicho Luis Manuel, nadie sabe qué sucede cada día con los presos políticos, cómo acontece la vida en esos lugares, cómo se relaciona el tiempo con el sufrimiento. De ahí el interés en llamar la atención sobre ese tiempo precioso que vive cada día un preso político. Retrato al carboncillo del gato de Schrödinger, concebida desde una estrategia conceptual, puede tomar la forma de un calendario, pero es apenas una referencia material al tiempo y a la experiencia de vida de una persona que está prisionera y que su existencia y su persistencia podemos imaginarla desde la marca gráfica de cada día. Y voy a citar al propio Luis Manuel. Somos un concepto de vida y ese concepto, mientras estoy dentro de esta prisión, es la obra de arte que queda atrapada pedagógicamente en un calendario para que la gente pueda verla. Hacerse cargo simbólicamente, termina la cita de Luis Manuel, hacerse cargo simbólicamente de un día de esa vida puede ser un gesto de cuidado, de responsabilidad solidaria respecto a esa vida. Y ese hacerse cargo toma la forma de una simbólica adquisición monetaria, que es sobre todo una contribución específica para las decenas de familias de presos políticos en Cuba. Dar forma al gesto involuntario, como dice el artista, desde el cual define esta obra, gesto, acto, acción, es solo posible desde una pequeña red de colaboradores. Desde el mundo externo a la prisión, dos mujeres y colaboradoras trabajan en la traducción material y simbólica del tiempo de la vida en la producción gráfica de un calendario que inició el 11 de julio del 2021. La temporalidad de la obra entonces abarca desde esa fecha en que fue detenido por la seguridad del Estado cuando intentaba sumarse a las protestas de ese día y termina o terminará
el día en que el artista se ha puesto en libertad o en caso de muerte, el día en que su cuerpo se ha devuelto a sus familiares. Lo que en esta experiencia se produce es un gesto conceptual y colaborativo que se ha expandido también a través de otras acciones realizadas por artistas como intervenciones públicas, fundamentalmente desde el trabajo grafitero, intentando representar el tiempo a través de un símbolo. ¿Cómo representar el tiempo de un preso político? ¿Cómo dar cuenta de una experiencia que es invisible para aquellas personas a las que llegará ese gesto? Es sobre todo una apuesta al vínculo que puede sostener la vida y es un gesto de resistencia afectiva, considero, una carrera contra el abandono y el olvido. Allí donde el Estado pone en juego un sistema de desaparición y borramiento social, las personas tejen modos afectivos de relacionarse que subvierten el sistema y propician reimaginar la presencia social de esas vidas. Los gestos pueden ser poderosas señales para hacer visible lo que no se quiere ver. Durante los años gobernados por Pinochet, varios artistas realizaron sus obras como gestos minimalistas. Pienso en los pliegues de las pinturas aeropostales de Eugenio Dibord, que viajaban de una ciudad a otra y que llevó al artista a declarar que en los pliegues estaba la politicidad de su obra. Pienso en las acciones de apoyo realizadas por Luz Donoso, particularmente la que realizara con Hernán Parada en la calle Ahumada, interviniendo una vitrina de una tienda de electrodomésticos en el centro de Santiago, haciendo aparecer por brevísimos minutos el rostro de una mujer desaparecida. Pienso en las 100 horas de lectura del, del libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, sostenidas por Tania Bruguera desde su casa de La Habana. La acción en concreto se llamó Donde tus ideas se convierten en acciones, en acciones cívicas y fue realizada en el 2015. Y el sonido de esa lectura se diseminaba hasta la calle, mientras una brigada de trabajo enviada por el gobierno rompía el asfalto exactamente frente a la casa del artista, intentando impedirle escucha. Pienso en las acciones gráficas de Leonardo Romero en La Habana, fotografiado por María Luz Espósito, evocando las protestas de Luis Robles en San Rafael o su propia protesta en la calle Obispo. Pienso en los tatuajes de varias personas y especialmente mujeres que tatuaron sus cuerpos haciendo visibles las siglas del 11 de julio. Los gestos pueden ser sorprendentes cuando son modos desautomatizados de expresión en el espacio social. Didi Uberman utiliza la frase gesto sorprendente para referirse al acontecimiento desde el cual Harun Farocki organiza su discurso en el filme El fuego inextinguible, proponiendo una discusión respecto al nudo, imágenes y violencia. Me interesa pensar los gestos realizados en situaciones límites como actos por la vida, casi siempre vinculados a situaciones de dramas sociales y acciones que devienen conjuros. Pensar hoy esos gestos es revivir su potencia revulsiva en singular, con nombres propios. A partir de la desaparición del oficial de la Marina Mexicana, Bruno Alonso Avendaño, su hermano, el reconocido performer Miuche, Lucas Avendaño, involucró estrategias estéticas para buscarle. En palabras del propio artista, buscando a Bruno, la primera acción pública realizada a partir del hecho, nació según sus propias declaraciones como un gesto desesperado, como un acto de desesperación ante la desesperanza. Decir acción y no performance fue un modo de insistir en el acontecimiento como acto, en el sentido de acto ético, como acto responsable y concreto que condiciona el ser para otro. Como dijo el propio Lucas, esta acción no nace de una performance o no nace como una performance, nace como una necesidad desesperada ante el sistema responsable de procurar y de impartir justicia en este país. Fue también un gesto. En un contexto donde las autoridades penalizan cualquier acción disidente, cualquier forma de expresión disidente, y emiten leyes que declaran la ilegalidad de los procesos artísticos independientes, como por ejemplo eso es lo que representa el decreto 349, ¿no? Concretamente. Otero Alcántara ha insistido en operaciones éticas como gestos para afirmar el derecho a la diferencia. Una acción social transformadora requiere de una insistencia performativa que acentúe la dimensión subversiva. Este ha sido también el devenir del accionar de Luis Manuel Otero, al ir desplazando cada vez más al plano cívico su insistente performatividad no normativa, que opta por el disenso y termina siendo inevitablemente disidente en un contexto donde la diferencia es intolerable y se premia con la punición. Colocar en el centro de sus gestos
y el deseo de transformación de las condiciones de pensamiento, de trabajo y vida en la isla de Cuba ha sido una apuesta y un motor desde sus primeras acciones, cargadas por una profunda fuerza religadora y de un interiorizado instinto sacrificial. Ofrecer la vida para defenderla, para que suceda el milagro de la vida desvalorizada y amenazada por las botas totalitarias. En Latinoamérica, esta ha sido una práctica recurrente en los espacios de lucha social. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo, obrero de construcción y ciudadano chileno, se prendió fuego frente a la Catedral de Concepción en Chile, exigiendo que el Centro Nacional de Informaciones le regresara a sus hijos desaparecidos. El gesto sacrificial de Sebastián Acevedo fue un acto extremo para intentar salvar a sus hijos, como reconoció la Comisión Reti, cuando incluyó el suceso en su informe y lo señaló como una situación generada por la violencia política. En franco desafío al ojo totalitario, a las continuas detenciones, a la vigilancia en su propio barrio de San Isidro con una cámara de seguridad ante la puerta de su casa, Luis Manuel construyó un garrote vil y vestido de blanco, descalzo, dispuso su cuerpo a un mecanismo que lo implicaba en un acto de resistencia y extrema vulnerabilidad. Para corporizar el asedio del que era objeto, el 16 de abril del año 2021, comunicó en las redes sociales su decisión de permanecer sentado con el garrote durante 5 días y 8 horas en cada jornada, y convocaba a las autoridades a que consumaran la ejecución públicamente, en lo que constituía un llamado de atención sobre lo que puede suceder en un estado dictatorial o totalitario. Hay una gran discusión sobre eso, denunciando la manera arbitraria en la cual son acusados los activistas y opositores en Cuba. Más que una performance, fue una acción radical, un gesto desesperado, desde el cual sostener su última apuesta por una vida digna de ser vivida. El propio objeto, el garrote vil, carga una memoria de actos soberanos a través de los cuales alguien se toma el poder de decidir la vida de otro. Es un aparato que requiere ser manipulado por un verdugo. El garrote es una máquina de matar que data del medioevo y que se introdujo en América para producir castigos y asesinatos ejemplares ante las insurrecciones. Estuvo vigente legalmente en España desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte, cuando se aprobó la Constitución de 1978. Los últimos ejecutados por este método fueron durante la dictadura de Franco en 1974. El gesto de Luis Manuel en el gesto de Luis Manuel, el aparato hace parte de la representación del castigo en un gesto de subversión sacrificial que nada tiene que ver con las ofrendas sacrificiales de los mártires, porque esta acción apunta o señala al verdugo que realmente debe operar el garrote vil. Sostener el cuerpo en la postura que pide la máquina de matar conforma una imagen muy perturbadora, porque contra todos los discursos justicieros y redentores propagados por el Estado, la imagen de un hombre joven y negro nos traslada a un momento donde los cuerpos esclavizados no importaban, como tampoco importan ahora los cuerpos y las vidas de cualquier disidente en Cuba. El proceso metonímico que activa la máquina genera también analogías sobre los cuerpos reprimidos y los cuerpos represores. Cuando pienso que Garrote Vil es un gesto más que una performance, apelo a la condición liminal que la atraviesa, porque configura un modo radical de estar en la vida a través del arte, realizada desde el plus diferencial propio del sistema artístico y los artistas, configura un momento en que el gesto por la vida toma una forma estética que es también una agencia. Por el umbral en que se posiciona, por la agonía entre la vida y la muerte, es un gesto por la vida al tiempo que implica una señal sobre la elección de morir antes de malvivir. Es un acto ético concebido desde una forma estética. Los gestos devienen de la necesidad extrema de accionar con los recursos propios de los artistas cuando está en juego la vida propia y la de otros. El gesto es un acto de obstinación, de persistencia. La obstinación, según Frederick Lordon, es una estrategia de afección utilizada por el activismo para transformar los afectos y producir impresiones perdurables. ¿Qué hace un gesto? Me pregunto. ¿Qué lo hace sorprendente, singular, extraordinario? Su condición primera es la de acto, sin coartadas para el ser, como diría Bakhtin. Pero tendríamos que reconocer también la desautomatización que define ese acto, su extrañamiento performativo,
dado el modo en que interpela los juegos de representación en el ámbito público. El gesto deviene acto, es ético, al ser producido como un acontecimiento imprevisto, extraordinario, no cotidiano, y construirse desde el extrañamiento que nos invita a detenernos y a preguntarnos por qué está sucediendo. ¿Qué es un gesto en el ámbito de la vida, no en el arte? ¿Qué puede ser un gesto en torno a una pérdida, no una performance? En un gesto. ¿De qué materia están hechos? ¿Qué vínculo tendría ese gesto con un acto de conjuro? Un gesto puede ser la síntesis de un levantamiento, como ha pensado Didi Uberman. Un gesto es una forma de acción que hace pasar también los recuerdos por el corazón, capaz de afectarnos de un modo inusual. Deseo además recordar que en todo caso la práctica poética es la forma estética de los actos éticos, como insistió Bakhtin. De allí la insistencia en visibilizar la articulación ética y estética de los gestos. Y no pienso en en la exclusividad del campo artístico. Como dije, mi interés en el gesto inició mirando y pensando las acciones realizadas por personas que no son reconocidas como artistas y que en momentos límites apelan a la imaginación poética para reinventar la continuidad de la vida como demanda pública contra el poder de dar la muerte. La frase imaginación poética no la planteo en referencia a un producto artístico en términos de una objetualidad reconocible, sino que esta frase desea dar cuenta de una capacidad imaginativa y creativa, de una dimensión poética propia de cualquier ser humano, tal como fue sostenida desde la noción de arte ampliado por Joseph Beuys. La imaginación representa una especie de residuo último, según Giorgio Agamben, y es el principio definitorio de la especie humana. Digo también que es eso lo que sostiene los gestos, es decir, la imaginación. Me interpelan los gestos como trazos más cerca de la inmediatez y vulnerabilidad de la vida, más al margen del arte y más en el sentido de las performatividades sociales y estéticas, pero sin dudas anclados a la dimensión poética. El acto de imaginar y dar una forma poética a los actos éticos es una práctica de resistencia. Si, como ha pensado Ticio Escobar, la poeticidad puede expresarse en la capacidad de resignificar los actos para hacerlos hablar de un modo inhabitual, extraño. Resistir es imaginar la reinvención de nuestras vidas, de modo que hagamos algo más que estar juntos. No hay recetas para imaginar cómo resignificar nuestras acciones para que la rabia y la protesta puedan manifestarse con la potencia de un gesto poético, no de una performance, sino de un gesto que se asume y se soporta. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana. Bueno, abrimos a preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, observación. ¿No? Sí. Avisanos, Liliana, si ¿ya? Porque el micrófono está un Estoy, poco lejos. estoy escuchando. Gracias, sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta exposición. Quería hacerte la siguiente pregunta. Todas estas prácticas que fuiste analizando y exhibiendo imágenes son extremas, son radicales, obviamente son actos de resistencia, como vos mencionás, pero ¿qué sucede con esos otros cuerpos institucionales, el gobierno cubano, los ciudadanos cubanos frente a este tipo de prácticas artísticas de resistencia? Quería preguntarte cuál era la respuesta, ¿no? En general. Pues, sí, me puedes escuchar. Yo te escuché con mucho eco, creo que comprendí la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con esos otros cuerpos, que con esas prácticas y con estos otros cuerpos de la ciudadanía? Es muy difícil, la ciudadanía no es una masa compacta, ¿sí? La ciudadanía
es una constitución de personas, ¿no? Que tienen posturas diferentes. Entre esas posturas, el silencio cobra una importancia muy grande, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me ha interesado estudiar en estos tiempos, en los tiempos que llevo pensando Cuba, desde el 2020 más o menos, es la performatividad del silencio, ¿no? Creo que esa es una expresión performativa muy importante, el silencio, ¿no? Porque cobra distintas densidades y distintos significados según de dónde provenga, ¿no? Si proviene de un ciudadano con miedo, que no puede hablar y que prefiere no sumar más, no ser uno más de los presos después del 11 de julio, o si proviene de un cómodo espacio académico, ¿no? De personas que consideran que lo que se dice en Cuba es lo que dice la prensa oficialista, ¿no? Y todo esto es considerado una práctica que no debe ser en cuenta porque, como se ha dicho siempre, ¿no? Son supuestamente prácticas contrarrevolucionarias y demás, ¿no? En ese sentido, por eso digo que es muy difícil pensar, ¿no? La noción de cuál es el lugar de la ciudadanía. La ciudadanía está, Luis Manuel es un ciudadano, ¿sí? La ciudadanía también son las damas de blanco que continuamente salen a la calle a manifestarse o a defender los presos políticos, algunos que les quedan en Cuba desde de la Primavera Negra, donde 75 personas fueron condenadas, justamente no, ni siquiera por presos políticos, presos de conciencia, que es otra condición que Amnistía está reconociendo en estos momentos para muchos presos cubanos. Y hay un contingente, hay muchas fotos que ustedes pueden buscar de las damas de blanco, donde siempre hay un contingente de personas vestidas de policía, mujeres casi siempre, ¿no? Por supuesto, para evitar un reclamo de violencia mayor, que, bueno, recogen, o sea, retoman a las madres, les dicen que no pueden manifestarse y se las llevan a la cárcel, ¿no? O sea, es muy diversa. ¿Qué pasa con el cuerpo institucional, ¿no? Pasa esto que mostré en la imagen que ahorita compartí, ¿no? Y que quiero volverla a compartir porque me parece, eh, habla por sí sola, ¿no? Sí, esta imagen. Hay un artista preso, jurídicamente condenado a 5 años, judicialmente condenado por trabajar con los símbolos patrios, ¿sí? Con la bandera cubana, sin ofenderla, sin dañarla, sin llenarla de ninguna tinta, ¿no? Ustedes en Argentina vivieron los trabajos con la bandera, ¿sí? Las acciones con la bandera en tiempos muy difíciles para ustedes en el 2002. En Perú, en el 2000 se hizo lavar la bandera. En México también se lavó la bandera. O sea, hay numerosos artistas en América Latina que trabajan con la bandera. Luis Manuel, un artista en Cuba, no puede utilizar la bandera para una obra artística, ¿no? Mientras que aquí tenemos al presidente de Cuba, ¿m? Con un pullover, con un diseño con la bandera cubana. Eso sí se puede usar, ¿sí? No, no esto, ni esto, ¿sí? Una mujer que está cumpliendo también cumpliendo condena de 3 años por hacer esta fotografía en un acto de solidaridad, ni siquiera en las redes sociales, ni siquiera salió a la calle, ¿no? Em, no sé si estoy contestando, si puedo contestar tu pregunta, si la estoy contestando, ¿no? Realmente, en el sentido de qué pasa con esta otra parte del cuerpo institucional, qué pasa con la parte de la ciudadanía. La situación hoy en Cuba de la ciudadanía es muy compleja, ¿no? De las personas que viven dentro de Cuba. No sé hasta dónde llega su información, no sé si supieron que este fin de semana el país estuvo apagado. No sé si saben lo que es un apagón nacional, ¿no? Es decir, solo funcionaron las escuelas, perdón, solo funcionaron los hospitales, no funcionaron las escuelas, los centros de trabajo. Y hasta el día de hoy tuve conversación con mi familia y hasta el día de hoy volvieron a avisarles que están suspendidas todas las salidas a la calle, las salidas al trabajo, a la escuela, hasta nuevo aviso, ¿sí? Entonces, bueno, es una situación de precariedad máxima. Los presos políticos en las calles, en las cárceles, están sin agua hace más de una semana, denunciando la situación de insalubridad y de peligro que esto representa para sus vidas también, ¿no?
De verdad que no, no sé si te respondí la pregunta. Bien, ¿alguien más? Sí. Acá Alicia y después Carlos. Dale. Me interesaba que, si bien lo has ido desarrollando en tu exposición, que explicaras un poco más esta diferenciación que marcas, que es gesto, no es performance. Lo pensé en relación a que querés subrayar esa dimensión ética y social que trasciende lo que sería una performance artística. En ese caso, este concepto que propones estaría vinculado al concepto de performance cultural. Gracias por tu pregunta, porque me ayuda a desarrollar un poco lo que he expuesto, lo que he compartido a ustedes, que no es más que parte de un trabajo de investigación en proceso, ¿sí? Esto que estoy compartiendo es parte de mi actual investigación, y bueno, está en desarrollo, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Sí, hay algo importante que tiene que ver con un poco nuestra historia de acciones artísticas callejeras en vínculo con los reclamos por los derechos humanos, ¿no? Yo pienso en el siluetazo, ¿no? Argentino, por ejemplo, ¿sí? Yo pienso en las dificultades que hemos tenido también y que, bueno, ha sido planteado por estudiosos desde Argentina, ¿no? Em, la propia Ana Longoni y varios estudiosos más se preguntan, ¿no? ¿Cómo pensar esta acción? Si puede ser, si puede seguirse considerando desde la producción artística únicamente, ¿no? ¿Cómo surge la acción? Surge sin duda digo el siluetazo, como digo lava la bandera, ¿sí? En Lima, como digo la va la bandera allá en Argentina. Son acciones que fueron propuestas por artistas, pero que fueron propuestas por circunstancias especiales, que si no se hubieran dado esas circunstancias, las acciones no hubieran sido propuestas, ¿sí? Han sido construidas al calor de una situación y han sido construidas generalmente desde una convocatoria de los artistas y de las artistas, ¿sí? Para ser tomadas para ser apropiadas por la ciudadanía, ¿no? A mí me tocó participar en las discusiones, estoy en preámbulo a tu pregunta, ¿no? A mí me tocó participar en las discusiones que se dieron en Lima cuando Gustavo Buntis trataba de responderle a las personas del Instituto Hemisférico del Performance, ¿no? Que esto no era una performance, así nomás, que la acción de lava la bandera en Lima no podía pensarse simplemente como un elemento de los performance studies, ¿no? Simplemente, sino que había sido hecho, y recuerdo esta frase de Gustavo Buntis, ¿no? Nosotros, más que contribuir a la historia artística del Perú, ¿no? Queremos cambiar la historia del Perú, ¿no? Queremos hacer un acto por el cambio de la historia. Y allí yo me traslado a esas matrices, ¿no? Para mí esas semillas son fundamentales para pensar esta dimensión de gestos que está mucho más producida desde la singularidad subjetiva, ¿sí? Desde personas, no son acciones, no son acciones colectivas de las que estoy hablando en este caso, ¿no? Son acciones hechas por personas. Sí, personas en situaciones, podríamos decir, límites. Hablé de la palabra drama social, que es una palabra, una categoría que pertenece al pensamiento teórico de Víctor Turner, ¿no? Que habla de estos procesos de crisis sociales, que he trabajado mucho desde la liminalidad, pero esta noción de drama social también me sirve para contextualizar situaciones, ¿no? Entonces, los ubico en situaciones de drama social, pero no solo de drama social, sino en situaciones de límite, de agonía, ¿no? Ese limen que representa la palabra agonía, el agón, ¿no? Ese límite entre la vida y la muerte, esa lucha por la vida en medio de una situación de muerte o de amenaza a la vida, ¿no? Me ha apoyado, me ha servido mucho en mis últimos, diría, en los últimos años,
después de estar cercana y trabajando y reflexionando sobre las prácticas de la familia que buscan a las personas desaparecidas en México, me importa muchísimo esto que quizás pensando desde Donna Haraway, ¿no? Y del conocimiento situado, podemos también renombrar situadamente como saberes situados, ¿no? Que no es lo mismo que conocimiento situado. Me refiero a los saberes que nacen de experiencias específicas, ¿no? Y desde experticias. Y en ese caso me ha interesado lo que dicen las personas, cómo definen sus propios actos, ¿no? Cuando Lucas Avendaño dice, para buscar a Bruno utilicé mi práctica artística y creé buscando a Bruno como un gesto desesperado, a mí me interesa atender qué quiere decir esa frase, ¿no? ¿Qué dice un artista cuando dice, no quise hacer una performance, quise hacer un gesto? Fue para mí la única manera desesperada de posicionarme y de mostrar un gesto para reclamar la presencia de mi hermano, ¿no? Luis Manuel también ahora en el 2023 ha empezado a decir que él hace gesto, que él no se propone hacer acciones artísticas, que él simplemente hace, ¿no? Se manifiesta. Y esas expresiones son las que, por supuesto, ayudada por esta reflexión, sobre todo de Agamben, ¿no? Sobre todo de Agamben, cuando dice un gesto es el modo en que se sostiene una vida, ¿no? Es el modo en que se está expresando la naturaleza del ser con chiquitas, el ser en la filosofía de la vida bakhtiniana, ¿no? La desesperación del ser sin coartadas. No tengo más remedio. Es un gesto sin trampas, es un gesto, además es un gesto de gran exposición, ¿sí? Porque es un gesto en el que te estás posicionando ya no como artista, como persona, como ciudadana, ¿sí? Eso también son connotaciones de la dimensión del gesto, ¿sí? Em, y mira, para terminar la buena pregunta que me has hecho, me quiero referir, yo decía que comencé a pensar en esto justamente acompañando y viendo, observando cómo cuando, por ejemplo, me llamaban a una mesa, me invitaban a una mesa en la que los otros dos participantes eran familiares buscadores de personas desaparecidas, una mamá, un hermano, y para mí era una crisis terrible, ¿cómo hablar ante esas personas, ¿no? Como siempre pedía estar al final y les escuchaba. Y recuerdo que en una de esas mesas me tocó escuchar a Araceli Rodríguez, la madre de un hijo que fue desaparecido en el 2009, Luis Ángel, y que cuando ella dijo, este es el cuerpo, ella hizo algo en ese coloquio que a mí a partir de ahí se abrió una gran interrogante sobre la historia del arte, sobre las categorías que usamos, sobre a qué llamamos arte, sobre cómo pensamos esto que definimos tan categóricamente, ¿no? Ella tomó un vidrio que llevaba un frasco y dijo, este es el cuerpo de Luis Ángel, ¿sí? Bueno, esa acción fue un desafío, ¿sí? Para todo pensamiento sobre esto que se llama arte conceptual, la teoría de la similitud y del fasma de Didier Huberman, en fin, el gesto de esa madre diciendo, este es el cuerpo, y señalando un frasco lleno de tierra, que además es la tierra a donde ella fue a buscar, a rastrear para encontrar algunos indicios del cuerpo del hijo desaparecido y masacrado, ¿no? La segunda experiencia estuvo dada por una persona que ya no está en este mundo, que es Mario Vergara, que en una conferencia en nuestro seminario Cartografías Críticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, el 1 de junio del 2016, Mario de pronto empieza a hablar de su experiencia y abre una carterita que traía aquí colgada y saca un hueso y se lo pone, dos huesitos, ¿no? Y se los pone sobre la mano. Y entonces hace la historia de cómo él tuvo que aprender a estudiar biología para discutir con las autoridades que sus hallazgos eran humanos y no hallazgos de animales, porque eran huesos carpianos y porque correspondían exactamente. Pero Mario hizo ese acto, ¿no?
esa performatividad desesperada, ¿no? De decir, los llevo conmigo para quien tenga duda de que si encontramos restos humanos, sepa que de verdad estos son restos humanos porque corresponden con los huesos de mi mano, ¿no? Bueno, a partir de ahí, a mí me ha interesado mucho pensar eso, la dimensión poética, ¿no? De las personas buscadoras, ¿sí? Y, y tratar de ver cómo podemos llamarle, ¿no? A eso que hacen. Ellos mismos le fueron dando nombre, Lucas le fue dando nombre, un gesto desesperado, Luis Manuel habla de gesto ahora. Y trato de dialogar con eso que ellos nombran, con esas situaciones, pero justamente para decir, no, lo importante de ello no es revalidarlos como obras de arte. La obra de arte no es lo más grande. No hay que llegar a pensar que es lo más valioso de este mundo, ¿no? Interesa tal vez eso que es un instinto por transformar la vida y por salvarnos mientras estamos vivos a pesar de las dificultades, ¿no? ¿Y qué es eso? La imaginación, ¿no? Cómo configurar un acto de imaginación que puede ser un gesto. Muchas gracias. Sí, digo muy brevemente, pensaba en unos actos que se desarrollaron el año pasado en la campaña, el fin de la campaña electoral, que se los llamó actos de micromilitancia, que no eran artistas, sino espontáneamente. A mí el que me pareció más interesante era una joven que en el subterráneo, en el metro, eh, narraba al resto de los pasajeros su historia y todos los peligros ante la posibilidad de que ganara, como finalmente ganó Milei. Lo pienso que quizás tendría que ver con estos gestos en una situación límite, todos los temores que tenía a partir de su autobiografía ante la eventualidad del triunfo de un gobierno fascista, y fueron varios los actos espontáneos que los periodistas los denominaron micromilitancias, si recuerdo bien, pero que se podrían pensar como gestos en estas situaciones límites, todo lo que vos estás analizando, ¿no? Mm, mm. Sí, sí, es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Y yo la verdad no podría decir o sea, ustedes son los que lo vivieron y podrían tener las herramientas para pensarlo. Yo creo mucho en esta situacionalidad de la acción y en la dificultad o desde mi pensamiento diría imposibilidad para taxonomizar las acciones, ¿no? Yo no creo en las categorías permanentes ni en las categorías definitivas. Siempre he pensado, cuando he tratado de nombrar algo, he pensado que sirve para una situación y no para otra. Desde que Rosalind Krauss nos desafió a pensar en los escenarios, en las situaciones, en el arte expandido, en la noción de escultura expandida en los años 80, estamos nosotros como desafiados también a seguir pensando cómo se sigue expandiendo la forma, cómo se sigue expandiendo la práctica y cómo el pensamiento que acompaña eso, la teoría o la reflexión crítica, también debería expandir. Eduardo Gruner ha dicho algo por el estilo, ¿no? Cuando el pensamiento está en crisis, tiene que renovarse, ¿sí? Y no lo ha dicho solo para las ciencias sociales, creo que nos sirve mucho para las personas que trabajamos con cómo hablar de lo que está sucediendo, cuando lo que está sucediendo ya no, quizás no queda bien representado bajo la palabra performance, sí, sino de qué manera tal vez ayudar a que se pueda dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? La verdad no sé, yo nunca utilizaría lo que dijeron los periodistas, ¿no? De micromilitancias, actos de micromilitancia, porque de entrada, creo que son actos, no sé la palabra creo que son actos que vienen también desde una historia afectiva, ¿no?
Si pensamos que los afectos justamente son esa dimensión que se concreta por aquellos que hemos sido afectados, por una afección. Eso lo sabemos desde Spinoza hace siglos, ¿no? Una afección se define en un afecto, ¿no? Y la palabra militancia es demasiado dura para hablar de esas situaciones. En general es siempre una palabra desagradable porque está asociada al campo de lo militar, ¿sí? Y deberíamos pensar el uso de esa palabra, la verdad. Tendríamos que pensar en mejores palabras que den más nuestra implicación afectiva con las ideas y con los hechos que defendemos, y no palabras que vienen del campo militar. Había otra pregunta. Sí, Yo quiero preguntar de humanidad del silencio. Escucho muy mal. No sé si puedes venir más al frente. Ah, Sí, porque bueno. parece que las del frente las escucho mejor. Claro, está acá en Gracias. el fondo. Nada, yo quería preguntarte respecto a algo que habías planteado acerca de la performatividad del silencio y como quería indagar un poco sobre tu perspectiva respecto del rol que tienen a lo mejor los medios de comunicación en Cuba sobre, bueno, que justamente haya una postura política, para mí efectivamente una postura política del silencio, ¿no? Dentro de la sociedad. Mm. No sé si te parece o si es algo que lo pienso más que Sí, nada considerando las implicancias que tienen los medios, por lo menos, y las redes acá en nuestro país, en nuestra sociedad. sí, yo creo que, gracias por tu pregunta. Yo creo que para ustedes es muy difícil de imaginar la situación, o sea, colocarse ustedes. Para mí, siempre que pienso en Argentina y en las experiencias vividas por las y los argentinos, son experiencias de alta clase, de paradigmas importantes sobre la vida cívica y la potencia cívica, ¿no? Yo creo que ustedes, y no lo digo porque esté aquí ahora en una charla en Argentina, lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay lugares que tienen una potencia cívica. Yo aprendí la potencia cívica viviendo en México. En el año 94 llegué a México y cuando comencé a ver la posibilidad de estar en la calle sin miedo, a decir lo que pensaba y a participar, y que las imágenes del subcomandante Marcos, perseguido por el Estado, pudiera venderse frente al Palacio Nacional, ¿no? El muñequito, o sea, era una realidad que desde el país que venía era impensable, ¿no? Y creo que para ustedes como ciudadanos que tienen un alto ejercicio cívico y que han logrado muchas cosas desde ahí, les cuesta mucho poder imaginarse en la situación de Cuba, ¿no? De los periodistas y demás. Los periodistas que se han posicionado y que han escrito en los medios de prensa independiente. En Cuba no hay un medio de prensa independiente, no sé si lo saben. En Cuba el único medio de prensa es Granma, Juventud Rebelde. Venceremos en otras, hay uno que se llama Venceremos en otra provincia. Esos son los medios de prensa en los que no solo no te van a publicar si escribes algo de crítica, ¿no? Sino que sencillamente, así, ese día perdiste el trabajo y ese día comienza una persecución política contra ti, ¿no? Son numerosos los periodistas cubanos. ¿Alguien habló? ¿Preguntó algo? no. ¿Hay una pregunta? No, no, perdón. Que son varios los periodistas que han salido, incluso que han salido y que incluso por ejercer la prensa crítica no han podido entrar, ¿no? Nunca más a Cuba, ¿sí? No hay posibilidad de decir lo que está pasando. Eso, pues se sabe por muchas formas, y ustedes que vivieron, o las personas que vivieron, que tienen la memoria de la dictadura, pueden saber que hay muchas estrategias, ¿no? Para burlar o para sobrepasar la censura. No sé si se puede hablar de la palabra burlar, pero sí como para pasar
de manera delicada, ¿no? Y creativamente las redes de censura y poder comunicar lo que está pasando. Se hizo en Auschwitz, ¿no? Y de eso nos ha hablado Didi Uberman. ¿Cómo no se va a hacer en otros lugares, ¿no? En Cuba se hace a través de personas que son contactadas en anonimato, por los medios independientes. Hay medios independientes que no están, que son los que están recibiendo informaciones, por supuesto, de periodistas que no pueden decir sus nombres tampoco allí en Cuba, y que sacan las informaciones, ¿no? Es muy, por ejemplo, ahora que pasó lo del apagón, mi familia no sabía lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando realmente, porque no tenían ni televisión ni teléfono para informarse. No había manera de informarse ni de entrar a las redes sociales, ¿no? Entonces era, dinos, ¿qué sabes? ¿Cuándo se va a reponer la energía? ¿Cuándo van a traer la electricidad? Porque la única preocupación de la gente era, ¿cuándo va a volver la electricidad para que no se me pudra lo que tengo en el refrigerador, ¿no? Comer es la urgencia en estos momentos en Cuba, ¿sí? Entonces, yo empecé, para ya terminar con esta otra pregunta, o sea, como para concluir, yo empecé a hablar de la performatividad del silencio en un texto que nombré así, que por ahí lo pueden ustedes localizar en las redes, en la revista Rialta está publicado sobre la performatividad del silencio, justamente cuando empecé a posicionarme. Yo toda la vida he trabajado en cuestiones por los derechos humanos, ¿no? Todo el arte que me interesa trabajar en América Latina está vinculado a la defensa de la vida y de alguna manera a los derechos humanos en toda América Latina. Y fue muy difícil para mí cuando ocurrieron los sucesos del 11 de julio, amigos conocidos encarcelados y las personas que habían sido para mí ejemplares, ¿no? De lucha política en América Latina, que luchaban que defendían el derecho a salir a la calle y protestar en sus países, no podían entender que los cubanos salieran a las calles a protestar y a defender su derecho a expresarse, ¿no? Y consideraban que sí, que el Estado tenía razón en encarcelar a miles de personas por protestar, ¿no? Entonces, pues sí, claro, ahí empecé a hablar de la performatividad del silencio, de la izquierda latinoamericana, ¿sí? De una parte de la izquierda latinoamericana. Allí comencé a tocar ese punto, ¿sí? Y luego lo fui explorando en distintas otras situaciones. Como digo, las cosas que uno piensa las nociones que uno piensa para una situación pueden abrirse para otras muchas situaciones. Solamente hay siempre que saber anclarse a lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? Como no generalizar, ¿sí? Saber bien cómo desgranar el asunto para poder hablar de él, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerte un comentario, consulta muy breve. Me parecía muy interesante la imagen del artista cubano, afrocubano, sentado, y que hayas elegido a un afrodescendiente, ¿sí? Por todo lo que pone en juego, digamos, en esa imagen. Eh, y en relación a eso te quería preguntar si sabés si en Cuba están congregados los afrodescendientes con reivindicaciones, digamos, agrupados, y si hay algún tipo de manifestaciones al respecto, digamos. En el resto de Latinoamérica sí eso está presente, ¿sí? ¿Qué pasa en Cuba? Sí, Básicamente, gracias por tu pregunta. Luis Manuel viene de un barrio que se llama San Isidro, ¿sí? No sé si ustedes conocen las zonas cercanas al puerto de La Habana, ¿no? Estos barrios, San Isidro es un barrio que está cerca al puerto de La Habana y que fue un barrio que históricamente hay incluso varias obras de teatro, hay mitologías dedicadas a estos espacios que durante mucho tiempo antes de lo que se llama antes de la revolución, fueron espacios que alimentaron el trabajo de las sexoservidoras para los marineros, ¿no? Era la vida era el espacio de una parte de la vida nocturna, no de toda la vida nocturna del país, que cuando viene el cambio revolucionario, pues muchas de estas personas
no encontraron formas de incorporación a la nueva vida, ¿no? San Isidro ha sido, así como ha tenido por lo general una mirada muy peyorativa, muy racializada, ¿no? Porque la mayoría de su población, no digo toda, una buena parte de su población, es una población, sí, de descendientes afrocubanos, de personas mulatas, de raza negra. También viven personas de una raza mestiza como la mía, ¿no? No somos blancos 100%, todos tenemos una abuela negra en nuestras familias, ¿no? Pero lo que sucedió, el hecho, por ejemplo, en San Isidro fue muy característico porque en la casa de Luis Manuel, que es una vieja casona de estas, que nunca, bueno, como saben, el deterioro de La Habana y lo que quizás ustedes han conocido si han ido de turistas como la parte más retocada turísticamente gracias al trabajo de Eusebio Leal, pero las zonas de adentro, yo viví en Cuba 209 durante muchos años que viví en Cuba, esa fue mi dirección, ahí a unas cuadras del malecón de La Habana y de toda Aguacate, Compostela, todas estas calles de la Vieja Habana, ¿no? Y de San Isidro. Y sí, es una población que vive, que sobrevive de lo que puede, ¿sí? Del negocio, del mercado negro, trabajan los que pueden, yo considero que hay un gran abandono social hacia esa población, la marginalidad nunca se solucionó en Cuba, en esos barrios en particular. Y en San Isidro, en esa casa de Luis Manuel, una vieja casona abandonada de su familia, allí se fue aglutinando un grupo de artistas, activistas, no solo eran personas afrocubanas. Sí, también había artistas y activistas que venían de otras mezclas raciales, ¿no? Y que lo importante de ello fue que es lo que se conoce como el acuartelamiento de San Isidro, ¿sí? Que fue justamente los artistas en protesta contra el decreto 349, que era el decreto que no permitía a gente como Luis Manuel hacer trabajo artístico, porque solo podían hacer trabajo artístico los egresados de escuelas de arte, y Luis Manuel es autodidacta. ¿No? No se reconoce el trabajo independiente, entre otras cosas. Y bueno, luego también se parapetaron allí en una huelga de hambre y sed por la detención de Denis Solís, un rapero. Y entonces ellos, en solidaridad con su amigo Denis Solís, también del barrio, pues hicieron huelga de hambre y sed hasta que la seguridad del Estado tiró las puertas de la casa a las 11 de la noche un día, se los llevó a todos y a Luis Manuel lo terminó cargando para el hospital Calixto García y lo colocó en el pabellón psiquiátrico. Durante un tiempo estuvo desaparecido porque esa es otra estrategia que se está denunciando: detener a las personas y no decir a sus familiares ni a nadie dónde está. Es una estrategia de desaparición forzada que no termina en la muerte, ¿no? Pero que se utiliza como estrategia. Bueno, no hay muchos barrios de gran empobrecimiento en La Habana, como La Guinera, por ejemplo, donde incluso durante las protestas del 11 de julio llegaron a matar a un joven, ¿sí? Entonces, sí hay como una gran estigmatización que muchas veces acaba con la punición hacia estos barrios populares, donde la mayoría de sus habitantes son personas que están marcadas por su raza, por sus orígenes raciales, por las mezclas, y que hay zonas de Cuba, Santiago de Cuba, al oriente de Cuba, hay una mayor presencia de población afrocubana que en Camagüey, por ejemplo. Es algo repartido a lo largo de toda la isla. Yo diría que hoy en día, si hablamos de pobreza, de marginalidad y de desamparo, las personas racializadas están en una situación mucho más compleja porque nunca se ha acabado con el racismo en Cuba, ¿no? Seguimos pensando en esa persona como un vago en potencia, ¿no? Lamentablemente, muy penosamente. Gracias por tu respuesta. Estamos en tiempo, creo ya. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, ¿no? Bueno, te agradecemos, Ileana, tu presencia en las jornadas. Espero que la hayas pasado bien con nosotros. Nosotros la pasamos muy bien, la verdad que fue muy interesante. Así que bueno, te despedimos y bueno, muchas gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la escucha y por las preguntas que hicieron que me devuelven otros pensamientos. Muy agradecida. Gracias por la invitación, Anabela. Gracias.